otra tareita. Vamos a compartir. Voy a compartir, ahora tengo esto que se me fue para arriba. Bueno, chicos, entonces, aparte de estas tablas univariadas, ¿ya? Está también las tablas bi, o sea, que son las tablas que van dos variables juntas, ¿ya? ¿Y eso para qué se hace? Bueno, se hace principalmente para hacer comparación, ¿ya? Por ejemplo, las tablas bivariadas o de dos variables se utilizan cuando se requiere resumir información conjunta, ¿ya? De acuerdo a dos variables de interés asociadas a una población y sobre las cuales se desea estudiar posibles relaciones entre ellas. O sea, estoy comparando, relacionando entre ellas, ¿ya? Por eso las junto, ¿ya? Pero las junto y hago una tabla resumida para las dos variables en conjunto. ¿Me están viendo la pantalla, cierto, chicos? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, aquí ya vamos a ver alguna diversidad, pero vamos a ver alguna diversidad respecto de lo que también nos aporta Excel, ¿ya? Y bueno, el resto de lo que nos aporta Excel es una cosa, pero también nosotros podemos hacer varias otras medidas. Por ejemplo, esta tabla está muy sencilla porque no tiene los porcentajes, solamente tiene los conteos, ¿ya? Aquí me acuso sola porque no sé si se me borró, se me comió el título, pero esto debía haber tenido un título acá, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el título de esto debe ser distribución de las frecuencias, ¿ya? De las personas de acuerdo a su nivel de estudios y de su género, ¿ya? Ojo, estamos viendo las distribuciones de las frecuencias, pero en base a dos variables. En este caso, ¿cuáles son las variables? Hay una variable que se llama nivel de estudios, ¿ya? Pero además está involucrada esta otra variable, que es el género, el sexo, ¿ya? Entonces, ¿para qué hago esto? ¿O para qué se hace esto? Vuelvo a repetir el título. Esta es la tabla de las distribuciones de frecuencia, ¿ya? Para la variable nivel de estudio, ¿ya? De acuerdo al género, ¿sí? Entonces, yo puedo separar, o sea, sin esto, voy a ver si... Ay, no. Perdón. Hoy. Ni siquiera tengo ya, perdón, chicos, no sé dónde tengo mi teléfono. Ya, pero disculpen, eso no hay el teléfono. Se me salió la pantalla, todo mal. Ahí, a ver, ¿dónde estaba yo aquí? Ya. Sigo compartiendo, se me salió de la compartida. Perdón, se me salió del compartir, sigo compartiendo, sí, No, se sigue viendo igual. ya. Entonces, sí, el teléfono lo que no me va a sonar de nuevo. Voy a ir a buscarlo al tiro, y así que voy a terminar acá. Entonces, tenemos que, bueno, aquí están dos variables involucradas. Fíjense, si esto no hubiese estado, ¿ya? Yo tendría una frecuencia normal, esta básica. Esto diría que hay tres, ¿cierto? Personas, porque aquí son 25 personas. Hay tres personas, ¿cierto? Que tienen nivel básico, pero como involucramos esta variable, ahora puedo decir que de estas tres, dos son mujeres y una es hombre, ¿sí? Entonces al final esto sirve para comparar también, o sea, quiénes tienen mejor nivel de educación, ¿cierto? Uno puede sacar medidas respecto del hombre y de las mujeres. Entonces, la gracia de estas tablitas es que yo puedo resumir información que va en conjunta de dos variables. Ahora, la forma de la tabla puede ser resumida en totales por fila, resumida en totales por columna. Ahí vamos a ir viendo los ejemplos. Por ejemplo, esto está en totales por fila. Estas son las filas, una fila, dos filas, ¿sí? Y voy teniendo los totales por fila, aquí, del nivel de estudio, pero al mismo tiempo también voy teniendo los totales por el lado de las columnas, por el lado de la variable género, sexo, ¿no? Y aquí yo les puse algunas interpretaciones. Una de las interpretaciones dice, 14 mujeres, ay, esto está malo, creo que está malo.
No, esto está mal, está mal, está mal, esto puedo arreglar, ya esto lo tengo que arreglar. Está mal, no sé si se corrió o qué pasó, pero ya, de las 5 personas que tienen nivel de estudios universitario, aquí por ejemplo de estas 5 personas, esto sí está bien. Hay solo una mujer, o sea, hay 4 mujeres que tienen este nivel universitario y hay un solo hombre que tiene este nivel universitario. Esto no va, lo voy a arreglar antes de subir. Y eso, ya, o sea, es lo que le estaba diciendo, que puedo comparar con las dos variables, en este caso que son dos variables cualitativas. Esta es de nivel ordinal, ¿ya? Porque va de menos a más, y esto no, esto es dicotómico. ¿Ya? A ver, entero. Ya. Veamos otra situación. Fíjense que allá consideramos conteo, ¿ya? Y aquí estamos considerando porcentaje. Entonces también tengo los mismos niveles, pero tengo porcentaje, ¿de acuerdo? Y también estoy contando en totales por fila, ¿cierto? Esto es el 12%, este 12% significa que hay 12% eran 25 personas, ¿cierto? Que tenían nivel básico, pero de esas 25, de ese 12%, 8% eran mujeres y 4% eran hombres. ¿Ya? Así también puedo resumir y comparar. En la interpretación es lo mismo, ¿cierto? Existe un 8% que alcanza nivel básico. Ups. ¿Qué pasó con esto? Ahora se me sale cada rato. Bueno, aquí hay otra tabla que también se puede usar así, ya, que aquí en realidad están los totales por ejemplo, aquí cada fila es un 100%, ya no es como antes, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, esto no es regla, sino que va a depender de lo que yo quiera mostrar o de lo que se quiera mostrar en el estudio. Por ejemplo, acá yo quiero mostrar el 100% total de los totales. Aquí sé que el 56% es mujer, aquí sé que el 44% es hombre, aquí sé que el 12% del total estudió nivel básico, ¿ya? Pero acá en esta otra tabla, estos porcentajes están todos en relación a este total, al 25. Pero acá los porcentajes están en relación a cada categoría, ¿ya? Por ejemplo, en esta categoría voy a volver un poquito. Esta categoría eran 3, ¿ya? Entonces esa tabla se muestra otra cosa, se muestra los porcentajes por fila, ¿ya? Pero respecto a los niveles de estudio. Por ejemplo, si aquí tengo un 2 y un 1, entonces en esta tabla lo que se está mostrando es que ese total 3 es un 100%, ¿ya? Y que ese 2 es un 67% de ese 100%, y que ese 1 es un 33% de ese 100%. Entonces aquí las interpretaciones van respecto de los niveles. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo decir aquí? Un 67% de las personas que tienen nivel básico son mujeres, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el nivel básico pasó a ser mi 100%. Aquí podría decir que un 80%, ¿cierto?, de todas las personas que tienen niveles universitarios son masculinos o hombres, ¿ya? Entonces, los porcentajes ahora están abocándose a esta parte, a las categorías de los niveles de estudio, y cada fila corresponde a un 100%. ¿Ya? Entonces, no sé si se van mirando que es la misma, o sea, hay tablas con las mismas variables, pero lo que está mostrando acá va variando, ¿ya? Aquí estoy mostrando que estas categorías pasan a ser el 100%, pero acá, por ejemplo, estoy mostrando que cada una de estas porcentajes corresponden a un porcentaje que es del total. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo esto me da 100 y cuando sumo esto me da 100. Fijan 12 más 16 más 20, 100. En cambio acá, cada uno de esos son 100. Acá no, pues acá queda el 56% y el 44%. Entonces también estas tablas, bueno, dan esa flexibilidad de que uno puede usar porcentajes por columna, puede usar porcentajes por fila. Yo también podría haber tenido un 100% acá abajo y haber dicho, si esto es 100%, ¿cierto? No sé si la otra está así. Así está. No me acuerdo. Esta está porcentaje por 100%, entonces, pero miren, fíjense, el 100% está hacia abajo por columna, ¿ya? Entonces, este 14%, ¿qué significa? Significa que el 14% de todas las mujeres, estas son todas las mujeres, tiene nivel básico, ¿ya?
Aquí, por ejemplo, este 36 significa que hay un 36% de todos los hombres que tienen nivel universitario. Entonces, cuando uno hace estas tablas que son de a dos variables, lo que hace es tratar de interpretar en forma conjunta porcentajes cruzados, ¿ya? O sea, básicos con femenino, básicos con masculino, ¿cierto? Pero también uno tiene que pensar si va a destacar los porcentajes totales respecto de la variable sexo, eso sería hacer un porcentaje por columna, o si quiere destacar los porcentajes totales respecto de las categorías de los niveles de estudio, entonces ahí ya sería hacer unos porcentajes por fila. ¿No es necesario que tengan la frecuencia absoluta las tablas? No, porque ahí O ya, sea, ya como... se torna muy recargada. Entonces, Ujú. claro, uno podría dividir acá y ponerla, pero en realidad para efecto informativo, para un efecto informe, ¿ya? Podríamos poner las dos, pero a lo mejor yo quiero mostrar en porcentaje y lo pongo así, ¿ya? Pero Ya. también podrías dividir acá la columna. Ups, perdón. O sea, pero me imagino que igual en alguna parte se debe mencionar cuál es el tamaño de la muestra o de la población que uno está analizando, porque, no sé, a lo mejor el 100% estamos hablando de 10 personas o de 1000, y Claro, puede que haya una diferencia ahí. aquí ya ¿cómo se llama? Sí, tienes toda razón, pero a ti, también aquí me faltó el título, ya aquí Ya, debo, o sea, debería estar en el título por último claro, escrito. son de las 20 personas, la. Y también, o Ya. sea, aquí no, todo es válido, si tú puedes, esta misma columna se puede separar en dos, ¿ya? Y tú le pones frecuencia absoluta y el porcentaje, le pones aquí. Ujú. Entonces Ya. también es válido, ¿ya? Bueno, eh, aquí también vamos a ver los tipos de gráfico, ¿ya? Y bueno, los tipos de gráfico dice que aquí va a depender 100% del tipo de la variable, ¿ya? O sea, dependiendo de la variable, de su naturaleza, el gráfico que yo puedo hacer o no. Por ejemplo, si los gráficos, ¿cuándo se usa un gráfico de barras separadas? ¿Ya? Cuando las variables sí o sí son discretas. O sea, sí o sí. Y entiéndase discreto lo numérico y también lo categórico, porque lo categórico también es discreto, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, acá tengo color de ojo, ¿ya? Eso es discreto, pero es categórico, pero es discreto. Y es discreto en el sentido que yo veo separación entre ellos, ¿ya? Una clara separación. Entonces, acá tengo el color café, está bien separado del azul, ¿ya? Y estas son las frecuencias absolutas. O sea, aquí está el gráfico de barra, que significa que hay 13, aquí estamos en los conteos, frecuencias absolutas. Hay 13 de las 24 personas que tienen color de ojos café, ¿ya? Hay 2 de estas 24 personas que tienen color de ojo azul, ¿ya? Y así hay 6, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que, cuando se hacen gráfico, qué es lo que, ¿cómo se llama? Lo que uno esperaría para poder visualizar, porque no sé si ustedes han visto que de repente cuando se ven gráficos ¿cómo se llama? En las noticias o en los diarios, a veces se ven gráficos que son medio falseados, ya la estadística da un poco por falsear información, porque todo depende de la escala, ¿ya? A veces cosa depende de la escala, por ejemplo, si yo pongo este 14 acá, ¿ya? Y veo que esto es 13, esto se ve grande, ¿te fijas? Pero si esto fuese 200, ¿ya? Esto se vería chiquitito. Entonces, cuidado, porque aquí tenemos que, cuando hacemos un gráfico, tenemos que fijarnos que la escala esté acorde a lo que estoy mostrando. No tendría sentido escalar, por ejemplo, de 0 a 200 si mi máximo es 13, ¿no? Así que eso también lo vamos a ver cuando... Y a todo esto les tengo que dar un link, porque yo la verdad es que el tema del Excel yo no lo veo en clase. Se me había olvidado decirle eso. Lo voy a colocar ya perdón, el aula, ¿ya? El departamento de matemática tiene una página que ustedes pueden entrar a esa página, se ponen cosas de repente el departamento de matemática. Está donde dice, por ejemplo, Facultad de Ingeniería, cuando uno entra abajo, cuando uno entra a la página de la UBO,
dice facultades, no sé si en las pestañas por arriba dice facultades. Y si ustedes entran a la Facultad de Ingeniería, van a encontrar abajito de donde dice, donde está la decana por ahí, una cosa, sale Departamento de Matemáticas, no me acuerdo bien, lo vamos a ver enseguida. Y ahí hay unos links que van hacia unos videos, ¿ya? Esos videos son de la facultad, lo hicimos nosotros, los profesores, donde ustedes pueden revisar cómo trabajar el Excel, ¿ya? Cómo hacer los gráficos, cómo hacer las tablitas, sale todo ahí, ¿ya? Así que eso es como tarea autónoma, o sea, ver los videos y después para la tarea, ¿ya? Bueno, ahí esa era parte. Y después, por ejemplo, acá, fíjense, acá tengo otra tabla, ¿ya? Y bueno, también, ¿quiénes son las variables aquí que están involucradas? Fíjense, aquí hay dos variables involucradas, pero esta variable es quali. ¿Alguien está mandando o alguien mandó un chat o no? Ah, bueno, no hay problema, ¿ya? No hay problema, lo importante es que llegaste, Mario, ¿ya? No hay problema. Ya, entonces fíjense, aquí hay una tabla. Ah, y lo otro, chicos, los formatos de las tablas son libres. Lo que sí, cuando ustedes hagan cualquier informe, no tienen que ser muy recargados, porque hay gente que hace tablas como con hartos colores y cosas así. Tratar de ser como discreto, por ejemplo, las rayitas, que a veces como hay tantos formatos de tabla, a veces uno tiende a ponerle mucho color a la cuestión, y a veces los informes, depende pues, de lo que uno quiera estar haciendo, pero a veces los informes no requieren tanto, sino que más bien la información, ¿ya? Pero eso, bueno, va a depender también. Bueno, lo que quería decir era que aquí está el tipo de locomoción, esto es una variable cualitativa, ¿ya? Fíjense que es nominal, ¿ya? Tipo de locomoción está cruzada con esta otra variable que es tiempo de demora en horas, ¿ya? El tipo de locomoción es auto, bicicleta, metro, micro, ¿ya? Pero aquí estamos cruzando con el tiempo de demora. Esta es otra variable, esta variable es cuantitativa, es continua, identifica que están con intervalo ahí, 0,8, 1,8. Entonces, estoy cruzando esa información y lo que me está arrojando esta tabla me está diciendo que, por ejemplo, estas tres personas que están aquí son personas, ya son 20 personas, también el título está aguateando aquí, lo vamos a poner. Pero aquí abajo está número de personas, de acuerdo ya. Entonces son 20 personas, y esto quiere decir que hay tres personas, ¿ya? Que viajan en metro, pero que esas tres personas demoran entre 0,8 y 1,8 horas en su trayecto. Y no sé, pues este 2, por ejemplo, significa que hay dos personas que viajan en micro y que demoran entre 2,8 y 3,8 horas en movilizarse, ¿ya? Estos son los totales fila. ¿Cuántas personas viajan en auto? 8. ¿Cuántas en bicicleta? 2. ¿Cuántas en metro? 4. ¿Cuántas en micro? 6. Total. Y aquí están los totales por fila. 6 personas, da lo mismo cómo se movilicen, pero hay 6 personas que demoran entre 0,8 y 1,8. 10 personas, da lo mismo que se movilicen, demoran entre 1,8 y 2,8 horas, ¿ya? Entonces, la cosa es que aquí tenemos los totales por fila, que corresponden al tiempo, y acá tenemos los totales por columna. Se fijan que aquí no están los porcentajes, ¿ya? Entonces, cuando son tablas que ya son bivariadas, claro, se pueden poner las dos, pero también puedo optar por una de ellas para no recargar la tabla, ¿ya? Aquí como sé que son 20, los conteos está facilito. Si son porcentaje, también puedo decir, por ejemplo, la cantidad. Dice número de personas según locomoción. Aquí está el gráfico. Fíjense que para esta tabla bivariada hay un gráfico de barras, ¿ya? Que está hecho bien particularmente porque está en base a ¿cómo se llama? Al tiempo, ¿ya? Y el tiempo pasa a ser como categoría para poder visualizar la diferencia entre los tipos de locomociones. Entonces, por ejemplo, aquí, este tiempo de 0,8 a 1,8, aquí, eh, respecto de los tipos de locomociones, ¿ya? Bueno, acá al lado aparece, esto todo lo van a ver después cómo construir los grafiquitos, ¿ya? Aquí están los colores, salieron muy parecidos, pero bueno, este es auto, este de aquí, el otro como gris es bicicleta, este como azul más clarito es metro, y el último como más oscuro es micro. Entonces, este gráfico está mostrando que hay tres personas, ¿cierto?
¿Y por qué la escala quedó en 5? Bueno, porque quedó un poquito más del máximo, de los máximos, que em, eran 3, 4. 4 era lo máximo. Aquí están los 4. Bueno, entonces esto significa aquí que 3 personas, ¿cierto? Viajaban en auto, 3 viajaban en metro, de las que demoraban entre 0,8 y 1,8. ¿Ya? Estos gráficos y estas tablas son, entre comillas, comparativas. Uno, ¿qué es lo que puede hacer? Comparar. ¿Ya? Bueno, comparar, ¿ya? También podría haberlo hecho al revés, ¿ya? Aquí abajo haber puesto los tipos de locomociones y aquí ya me hubiese salido un histograma, pero vamos a ver más adelante. Bueno, no sé si me van entendiendo, porque lo que estamos haciendo aquí son tablas que son de A2, por eso era importante hacerlas de A1 para poder después no enredarse con las de A2. ¿Ya? Pero esto es un gráfico que es de barras, ¿ya? ¿Y por qué es de barra? Y de barras separadas, porque estas categorías son las que estoy graficando, y esas son categorías y son discretas, ¿ya? Y por eso se hacen barras separadas. Ya. Aquí aparece ahora qué es lo que se hace cuando uno tiene variables continuas, o sea, dicho de otra manera, qué se hace cuando yo tengo intervalos, ¿ya? Y esto era lo que yo les decía, que, bueno, este gráfico se llama histograma, ¿ya? Y se llama también polígono de frecuencia, se puede calcular el polígono de frecuencia. Lo que sucede que cuando yo quiero graficar, fíjense, como adelante acá, yo aquí puedo graficar los conteos. Se fijan, por ejemplo, aquí puedo decir que hay 3 de estos, 3 de lo otro, ¿ya? Pero cuando me voy acá a la parte continua, ¿ya? Yo no puedo colocar cada uno de estos valores acá abajo para poder saber cuántos habían de 1.65, cuántos habían de 1.66, sino que hago un intervalo, ¿no? Para poder decir que habían 6 que estaban entre 1.65 y 1.7. Y ese intervalo, fíjense que va pegado, por eso los intervalos va 1.65 al 1.7, después parte en 1.7 y sigue a 1.75, y así. Entonces, estos intervalos aquí abajo van pegados. Eso hace que estos datos tengan una continuidad, ¿no? Son datos continuos, o sea que van continuados, ¿ya? No van separados como antes. Aquí hay una separación, ¿te fijas? Pero acá hay una continuidad, estáis continuando, terminé en un intervalo e inmediatamente continúa el otro, e inmediatamente continúa el otro, y así, ¿ya? Entonces, la formulita de Sturget lo que hace es dar la cantidad óptima de intervalos para poder hacer de mejor manera este gráfico. Y este gráfico se llama la distribución de las frecuencias de las estaturas. Vamos a ver más adelante que ese gráfico es muy importante para variables continuas, porque de acuerdo a cómo se mueve, a cómo se coloca este dibujito, ¿ya? Sea en forma simétrica o asimétrica, como esto, voy a ver si puedo escribir aquí, un segundito. ¿Ya? Vamos a encontrar después que hay de estos gráficos de histograma, ¿no? Que se comportan así, después voy a borrar, ¿no? Por ejemplo, hay gráficos que esta cosa es muy importante, por eso también es importante esa formulita de Sturget, ¿ya? Y de hecho es la que usan los paquetes estadísticos. Estoy acá, estoy por acá. Ya, miren, acá, no sé dónde estoy escribiendo, no veo. Bueno, pueden haber gráficos. Ups, no veo. Un segundito. Un segundito. Es que quiero escribir, pero no veo dónde estoy. Ahí sí, ahí sí. Entonces, fíjense, pueden haber de estos gráficos, ¿ya? Que sean así, miren, que sean con barritas chiquititas aquí, así, como así. Bueno, esta barrita está así. Fíjense que esa forma es una forma que nosotros vamos a llamar simétrica, que es la que se parece a la curva de la campana de Gauss. No sé si alguien ha escuchado eso, ¿ya?
También pueden haber como esto, que está un poco asimétrico, ¿ya? Está así como ahí, como ahí, como ahí, como ahí, como ahí, ¿ya? Esos grafiquitos se llaman asimétricos, ¿ya? Entonces, este gráfico ayuda mucho para saber cómo se distribuyen las frecuencias, ¿ya?, de todas estas personas, que en este caso son 80 personas. Y después vamos a ver que dependiendo de esto, ¿ya?, dependiendo de la forma en que se distribuyen, hay medidas de tendencia central que sirven más, hay medidas que sirven menos, ¿ya? Después vamos a ver que estas variables después se ajustan a unos modelos, ya dependiendo de cómo se comportan estos gráficos. Vamos a ver que oh, se me perdió el mouse. Vamos a ver que son ¿cómo se llama? Se pueden acomodar a un modelo, ¿ya? A un modelo probabilístico, que es lo que viene en la última parte de este curso, que son los modelos discretos, los modelos... Entonces, este gráfico es re importante, ¿ya? Es muy importante. Este se llama el histograma y es el que permite graficar variables continuas, pero no directamente con los conteos de cada dato, sino que con el conteo de los intervalos que se construyeron. Y vuelvo a insistir, estos intervalos se construyen para poder hacer esto de la mejor forma, es con la formulita de Sturget, ¿ya? También sirve la raíz de n, pero el de Sturget es como más usado. Y la gracia que tiene, que nos da una distribución que nosotros podemos comparar con unas distribuciones que sean simétricas. ¿Ya? Simétrico significa que si yo esto lo corto por la mitad, tengo lo mismo para un lado o para el otro. Asimétrico, ya en este caso puede ser asimétrico negativo o positivo. Y está para considerar. Ahora, esta rayita es el polígono de frecuencia. ¿Cómo se saca? Bueno, con el punto medio. ¿Se acuerdan de la marca de clase? Bueno, se saca la marca de clase aquí y se grafica, se pone un puntito ahí justo al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Y después se saca esa misma distancia media, se agrega para acá, para iniciar, y se juntan esos puntos y forman una línea, ¿ya? Ahora, esa línea es un polígono porque cerrado con el eje forman un polígono, una figura que tiene varios lados. Y la gracia de ese polígono es que el área es exactamente la misma del área que se forma con estas barras. Teóricamente, si yo calculara el área de todas estas barras, base por altura, base por altura, base por altura, sería lo mismo que si yo calculara el área de este polígono que quedó limitado por esta línea. Eso teóricamente. Por eso se llama el polígono de frecuencia y este es el gráfico de histograma, ¿ya? Así que no lo echen al saco roto el histograma porque el histograma es re importante. Después, ¿qué viene? Bueno, vienen otros gráficos, ¿ya? Que son, por ejemplo, está el gráfico de ojiva, ¿ya? Lo que hace el gráfico de ojiva, a diferencia de los anteriores, que grafican la frecuencia absoluta, este grafica la frecuencia acumulada, ¿ya? Entonces lo que pasa es que este va mostrando una curva que siempre va creciendo. ¿Por qué? Porque fíjense, el primer puntito llegó hasta el 6, después hasta el 18, después el 48, después hasta el 70, entonces va mostrando una curva que va creciendo. Se llama el famoso gráfico de ojiva, ¿ya? Ahora, este gráfico se interpreta igual que la tabla. Por ejemplo, yo diría este 70. ¿Qué significa ese 70? Significa que hay 70 de estas 80 personas que tienen, o que miden, perdón, entre 1.69 y 1.84. O sea, estoy acumulando desde aquí hasta el ¿cómo se llama? Hasta el 1.84. ¿Ya? Si yo quisiera este 48, ¿qué significa? Significa que hay 48 de estas 80 personas que miden entre 1.69 y 1.79. Eso es todo, ¿ya? Lo único que hace este ojiva es que en vez de graficar la frecuencia, en vez de graficar la frecuencia absoluta, grafica la frecuencia, perdón, la frecuencia absoluta grafica la frecuencia acumulada, ¿ya? Eso es lo único que hace, nada más. Voy muy rápido, ¿no? Parece que voy medio rápido. ¿Entiende lo que estamos haciendo?
sea, por lo menos las tablas, porque ahora van a trabajar ustedes en tablas bivariadas, pero a mano nomás, porque después lo van a hacer en Excel. Lo primero que hay que hacerlo es hacerlo a mano, ¿ya? Con la misma tarea 2, y el que no ha terminado la tarea 2, aproveche y termina la tarea 2, pero ahora van a hacer tablas bivariadas. ¿Ya? Los gráficos también van a ser gráficos a mano, porque siempre hay que hacer, al menos una vez, esto hay que hacerlo a mano. ¿Ya? Y porque después uno entiende, cuando lo ve en el computador, entiende lo que está haciendo. El computador lo va a hacer después, pero a mano hay que hacerlo al menos una vez. ¿No? Ay, se me perdió la... Aquí está. Bueno, y está por otro lado el famoso gráfico de torta, que ese gráfico de torta teóricamente es un círculo que se le asigna a cada de estos sectores, se le asigna un ángulo, ¿ya? Que va en relación con la frecuencia. Entonces, lo que hace este gráfico es que cuando yo tengo ¿cómo se llama? La tabla, ¿ya? Entonces tengo todas las frecuencias y tengo el total. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 50 personas, entonces 360 lo divido por 50 y lo multiplico por el n sub i correspondiente. Y eso me va a dar un ángulo, y ese ángulo es el que yo tendría que dibujar. Obviamente yo lo pongo ahí casi a modo de... Porque yo a eso sí que no le voy a poder pedir, porque tendría que tener, no sé, un compás, tendría que tener un... ¿Cómo se llama? No un compás, sino que un... ¿Cómo se llama esta cosa? Se me olvidó. O un transportador, eso. No, tendría que tener un transportador para que pudieran hacer en forma perfecta, pero eso no se hace, ya, eso sí que no. O sea, pero lo pongo ahí para que ustedes sepan de dónde sale o por qué corta aquí y por qué no corta en otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Para asignar el ángulo, estos son ángulos aquí, ¿ya? Aquí, ¿cierto? A ver si logro llegar ahí, sí, por ejemplo, aquí. Esto es el ángulo, ¿ya? Este es mi famoso alfa. ¿Y de dónde sale ese alfa? ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿cuántas personas eran? Me voy a volver un poquito. Eran 80. Sí, aquí la tengo con intervalos, ¿no? Sí, bueno, aquí está con los intervalos. Entonces las 80 y... por cierto, acá no lo dije, pero aquí esto corresponde al punto medio, o sea, eso que está aquí está sacado de la tabla anterior, pero fíjense. Aquí dice entre 1,65 anterior. No, bueno, aquí me faltó sí tabla, pero el valor que está ahí al otro lado, en el gráfico de ojiva, para graficar esta frecuencia acumulada, es el punto medio, ¿ya? Es la marca de clase. No se pone el intervalo, podría haberse puesto, ¿ya? Pero alternativamente se puede poner el punto medio, ¿sí? Aquí podría haber ido el intervalo o el punto medio. El punto medio también representa al intervalo, es como la media del intervalo. Bueno, eran 80 lo que yo quería ver. Entonces, ¿qué es lo que sería ese ángulo? ¿Ya? Sería, en resumidas cuentas, sería que alfa acá sería ese 360 ángulo partido por los 80, ¿ya? Y en este caso multiplicado por el 28, que era, no me acuerdo cuánto era, ay, anterior, era, este era, ¿no? ¿Cuál era? Ay, se me perdió. Ya no importa, voy a hacer ¿qué retención? Del 1,80, ahí está. Del 1,80 al 1,85. Atrás. Del 1,80 al 1,85 eran 22. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, por 22. Ay, maldita tecnología. Ya, ahí está. Ya. Entonces, por 22. Entonces se saca una proporción y esa proporción captura una parte de ese 360 grados que es todo.
¿ya? Pero vuelvo a insistir, o sea, no es que ustedes lo vayan a hacer ni mucho menos, sino que es para que sepan de dónde salió eso, ¿no? ¿Ya? Así se hace una tasa y ese, bueno, ese porcentaje le capturo a qué cantidad de ángulo le corresponde toda la torta a este pedazo, ¿ya? Bueno, ese sería el gráfico y creo que esos son nomás lo más importante, ¿ya? El gráfico de torta. Ahora, este gráfico de torta sirve para poner porcentaje. El único problema con este gráfico de torta es que sirve para pocas categorías, porque cuando hay muchas categorías o muchos intervalos, esta cosa se pone unas cositas tan chiquititas que nadie entiende nada. Entonces, cuando hay muchas categorías, ahí se opta por usar, para graficar los porcentajes, gráficos de barras también, ¿ya? Porque a veces los gráficos de torta se colapsan, no sé si habrán visto alguna vez un gráfico de torta colapsado, es cuando estos intervalos o las categorías son tantas, que al final no logra ver nada, no se logra ver nada. Bueno, como sea. Preguntas, ya en esta parte de la clase hoy día era que hiciéramos viéramos las tablas, yo sé que fui medio rápido, pero no importa, yo les voy a subir esto ahora al tiro, y lo que quiero que hagan en este ratito, no sé ni qué hora es, ni siquiera sé qué hora es, son recién las 7:30, en este rato que hagamos esto, ¿ya? No que se lo queden ahí stand-by, sino que retomemos las tablas univariadas y ustedes ahora van a elegir una variable o dos variables cualitativas, ¿ya? O dos variables que sea una cuanti y una quali, y las van a cruzar, ¿ya? Y van a hacer tablas bi. Yo voy a subir esto para que ustedes lo puedan tener acceso y vamos a revisar. A ver qué tablas bivariadas pueden hacer. Y los que están atrasados con la tarea 2 van a tener que trabajar ahora en la tarea 2. Ya, preguntas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sé que hablé yo todo el rato, pero ¿No? Todo claro. ¿seguro? Ya. Y ahora Sí. yo les voy a subir esto, trabajen un ratito porque voy a poner el título que me falta y se lo voy a subir para que ustedes hagan tablas bivariadas, a mano, ojo, ya no en el computador. Y les voy a dar el link también para que se metan a los videos. Entonces voy a dejar de compartir un segundito y ustedes van a trabajar un ratito solitos, ¿no? Yo les voy a subir al tiro esto. Cuando pongo el lápiz, después no encuentro el mouse. Y ahí empiezo a desesperar. No sé dónde está el mouse. A ver. ¿Dónde está el mouse? ¿Dónde está? Ahí, ya lo encontré. Ahí está. Ahí sí. Okay. Entonces, vamos a dejar de compartir. ¿Qué pasó? ¿Se fue a la reunión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué le pasó a esto? Oh, 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 oh. ¿Dónde están? Se me perdieron. Ah, no están ahí. Están ahí, ¿cierto? Sí, sí, seguimos acá. ¿Y por qué me pasaba eso con la página? Ya, entonces trabajen un ratito porque yo voy a subirles esto al tiro, ¿ya? No sé si Ya. estoy compartiendo página, pero... Ay, ahí estaban, ¿y por qué no los encontraba? ¡Ah! Todavía no puedo enchufarme bien con la tecnología, estoy muy viejita. No, Dios mío, ya, ahora sí. Ya, los dejo ahí un ratito para que puedan revisar la tarea 2 y los que ya la tienen lista puedan pensar cuáles son las variables que van a cruzar, ya, para hacer tablas bivariadas. Si acaso van a usar, no sé, cada cual sabrá en su temática qué es lo que va a hacer, pero yo voy a subir al tiro la PPT para que tengan la información. Ya, voy a hacer un pequeño cambiecito aquí nada más del título que me falta y se las voy a subir para que esté ahí. Hay una interpretación que no está bien.
Y la voy a cambiar al tiro, al tiro, al tiro. Entonces, ustedes trabajen. Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Ya yo estoy aquí con el micrófono abierto. Entonces, no hay problema. Si tienen alguna pregunta, me dicen, o si quieren hacerse un cafecito, se van a hacer un café, pero necesito que hagan que termine la tarea 2. ¿Ya? Yo estoy poniendo aquí el título para que quede con el título. ¿Ya? Esto está en... Entonces esto sería...